poquito de contexto, empezamos lo que es la charla de hoy, que es embolización de la arteria meningia media. Yo la titulé para el manejo del hematoma subdural crónico más allá de las venas puentes. Este título de más allá de las venas puentes conecta algo interesante y conecta algo trascendental y es cambiar el concepto que nosotros tenemos como referencia de que el hematoma subdural crónico es por la disrupción de dichos procesos de alteraciones de las venas puentes, como lo han enseñado durante todo nuestro proceso académico, hemos visto durante todo un proceso de investigaciones, pero va más allá de eso. La respuesta de estos hematomas va mucho más allá de una fisiopatología vaga, como es nada más la ruptura de ciertos procesos venosos conectivos a nivel del encéfalo. Mi tutora me place presentar, la doctora Gina La Rosa. Ella es médico egresado de la Universidad de Cartagena, es neurocirujano egresado de la Universidad de Cartagena, es subespecialista con más de 13 años de experiencia, egresada de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en neurocirugía endovascular y es miembro docente de ciertas facultades, como por ejemplo de la Universidad del Sinú, la Universidad del Norte y la Universidad de Cartagena. Entonces me place tenerla hoy como tutora. Nuestro objetivo de la charla era denotar la importancia de conocer la fisiopatología de lo que es el hematoma subdural crónico y cómo éste da respuesta a ciertos procesos que nos dan respuesta a su vez a ciertas preguntas que nosotros siempre nos hacíamos. Porque el 50% de nuestros pacientes, cuando nosotros le preguntamos si tenía algún trauma precedente al momento de ingresarlo por un hematoma subdural crónico, nos negaba dicho trauma, o si era posible que ciertos traumas o ciertos mecanismos de saciamiento y elongación de ciertas fibras con poca fuerza G y con pocos vectores de movimiento hicieran un proceso fisiopatológico tan grande que correlacionaba tanto inflamación como neovascularización, como angiogénesis, como formación de factores vasculares. Esa pregunta era interesante y quisimos responderla trayendo una charla en la cual se vislumbraba la importancia de la fisiopatología de esta enfermedad para nosotros tratarla de una forma más holística. Traigo una definición de lo que es hematoma subdural crónico. Esta definición es interesante porque viene de la de la Organización Mundial de la Salud y a su vez del grupo y el comité de hematomas subdurales, además del Comité Americano y el Grupo de Interés de Hematomas Subdurales Crónicos del CDC y del subgrupo de hematomas a nivel postraumático. Entonces, todos estos consorcios y todos estos índoles definieron el hematoma subdural crónico como una colección encapsulada de sangre o productos de degradación de la sangre que se encuentran en una capa entre lo que es la dura madre en su porción superior y la aracnoides en su límite inferior. Esto es algo trivial. Es un concepto claro, conciso, que nos dice dónde se encuentra y de qué está formado el hematoma subdural crónico. Estos procesos fisiopatológicos, estas teorías sobre la formación del hematoma subdural crónico, en las cuales veíamos mostrar como proceso definitivo el mecanismo del trauma y la asociación con la distensión de las venas puentes, que es lo que nos habían enseñado durante todo nuestro proceso. Es la historia de un paciente que tuvo una injuria traumática. A su vez, este hace sangrados de bajo flujo a nivel de por ruptura de las venas puentes, que lo que van a hacer es un proceso inflamatorio, perdón, en las cuales va a haber la formación de nuevas membranas y esta a su vez va a hacer que factores angiogénicos hagan formaciones de capilares mucho más débiles que van a ser lagos de sangre que van a ir uniéndose, van a ir degradándose, produciendo una colección de material sanguinolento y de productos de degradación, de productos inflamatorios, encapsulada, válgase la redundancia, en dos membranas, tanto externa como interna. Por eso, a su vez, vemos a esta imagen que es la imagen insignia de la formación de las cápsulas y el hematoma subdural crónico, en las cuales ellos, después del trauma y después de la disrupción de las venas puentes, lo que hacen es que se aumenta el factor de endotelio vascular, haciendo que se aumente
la concentración de neutrófilos, linfocitos, macrófilos, eosinófilos, que a su vez van a ser vías de proteínas intranucleares que van a activar la fosfoinositoquinasa y a su vez también van a aumentar la permeabilidad vascular, aumentando lo que son los factores angiogénicos y los factores del óxido nítrico. Esto lo que va a hacer es que se aumente la interleuquina 8, la interleuquina C y los STAT-JAK, que son factores promotores que van a formar la membrana externa. La índole interna, que es un proceso inflamatorio, también a su vez forma la membrana interna mediante la fibronélisis, haciendo que se active el plasminógeno y se convierte en plasmina por el factor activador de plasminógeno. Y esta a su vez hace que los factores de fibrinólisis disminuyan y se aumenten los factores de fibrogénesis, haciendo que esta colección subdural tenga la correspondencia de estas dos membranas. Esta es la fisiopatología que arraiga la mayoría de los estudios estipulados, pero algo interesante con esta fisiopatología es, desde 1943, el doctor Glich ya deslumbraba algo interesante y era que no solo por las alteraciones del bajo flujo o hemorragias de bajo flujo, por las alteraciones de las venas puentes se producen estos hematomas subdurales. Esto quedó ahí. Él formó una teoría interesante basada en la proporción y en el cambio de la dura madre, en el cambio de la irrigación de la arteria meningia media correspondiente a la dura madre accesoria alterada y cómo esta hacía que se propagaran ciertos factores intrínsecos que iban a hacer un feedback tanto positivo como negativo de ciertas estructuras para realizar lo que es la formación del hematoma subdural crónico. Hasta ahí quedó esa teoría del doctor Bridgil desde el 41, pero más adelante vamos viendo en definiciones de libros de anatomía, cuando nos explican la dura madre, la mayoría de los libros, sin decir el 98%, desde anatomías puras, básicas, grandes, como la textura Target, la anatomía, otros tipos de anatomía, la Grace, siempre plasman y ilumbran que la dura madre solamente cuenta con dos capas, una capa perióstica y una capa, como le dicen vulgarmente, visceral o endóstica. Pero en realidad va más que eso. En realidad, basándonos en este artículo, vislumbrando la fisiopatología de ciertas estructuras, nos damos cuenta de que hay más allá de una neuroanatomía de la alteración dural y las alteraciones de la irrigación dural y el drenaje dural para formar el hematoma subdural crónico. Ya vemos que no se están arraigando solamente dos capas. Vemos que la dura madre, por estudios de microscopía electrónica, de tinciones con fluoroceína, con laminina, de tinciones in vitro y ex vivo, se han denotado que cuenta con realidad con tres capas. Un perióstica o Dowyer, que es la capa que está pegada al hueso. Un middle o meningia Dowyer, que es la capa meningio, la capa central. Y bonder cell layer, que es la capa de células borda, que es la capa que hablaba Grigil desde el 41. Grigil planteaba que estas tres capas, en la capa interna, que es la capa de las células borde, que son capas de tejido conectivo que queda por encima del aracnoides, por pequeños microtraumas o pequeños cambios en el microambiente sufrían trastornos inflamativos que lo que iba a hacer es que la arteria meningia media que suplía no solamente la capa perióstica, sino también tiene ramos que entran a nivel diploico, unos ramocomunicantes perforantes en un subplejo en la porción inferior de la capa perióstica, unos ramocomunicantes penetrantes que atraviesan de forma vertical la capa media o meningia y un complejo plexicoarterial dependiente de la arteria meningia media que es la que va a irrigar estas células borde que cuando tienen trastornos inflamatorios vamos a hacer esto. Esta lámina en esta porción inferior que estoy mostrando es esta proyección de una dura madre, una capa, perdón, sí, dural normal, y esta al lado izquierdo es una proyección de una capa dural con un hematoma subdural en proceso. Vemos a su vez que la arteria meningia media empieza con un crecimiento en volumen y esto plasma algo y es que los ramicomunicantes del plejo inferior de la capa perióstica empiezan a tomar nuevos rumbos y empiezan a tener más comunicaciones. Esto a su vez va a formar
mucho más capas penetrantes de la capa media y a su vez se va a traducir en aumento de los factores angiogénicos y factores de deterioro vascular que van a producir que este plejo de la capa de la célula borde, que era un plejo mínimo, cambie las características y a su vez se vuelva un plejo arterial con distintas características. Ya vemos cómo no solamente es la ruptura de las puentes, vemos también cómo la teoría a nivel de la reacción inflamatoria de la capa de borde celular interna de la dura madre también juega un papel fundamental. Otro papel trascendental de la arteria meningia media o referente en la implicación de la formación de hematomas subdurales es la comunicación intrínseca que se da entre los senos venosos y el resto de los tejidos adyacentes. Pero ahora a su vez vamos a ver algo interesante y es no quedarnos en la lámina, no quedarnos en el dibujo. Se ha demostrado in vivo y in vitro que esto es real. Estudios con referente a las alteraciones de las venas puentes nunca pudieron demostrar in vitro que estas disrupciones de estas venas producían las hemorragias de bajo flujo. A su vez, estudios de dinámica de flujo sanguíneo cerebral tomados de las concentraciones de los hematomas subdurales se dieron cuenta de que la presión parcial de oxígeno y las moléculas concomitantes en esta formación tenían índices de oxígeno iniciales correspondientes o paralelos a los que se encontraba en la arteria meningia media y duplicaba las presiones de perfusión de oxígeno hasta en 3, 4 veces de las que se encontraban en las venas puentes. Ya esto era otro indicio de pensar de que esta disrupción de estas venas no solamente se encontraba en esto. Esta teoría de la formación hace de que se produzcan unas arterioles y unos sinusoides en esta capa que a su vez van a ser disruptivos, van a tener procesos de rupturas intrínsecos y van a formar concentraciones intrínsecas de acumulación de sangre que van a ir haciendo feedback positivo, van a ir disrumpiéndose, formándose, alterándose, rompiéndose, inflamándose y va a ser un proceso, un círculo vicioso. Pero ahora lo interesante es que los estudios in vitro demostraron que en realidad la formación del hematoma subdural crónico contaba con 5 procesos subyacentes. La primera es el cambio estructural a nivel de las capas durales. La segunda es la neovascularización de la capa interna o de células internas de la dura madre en pro de la formación del hematoma subdural crónico. La tercera es la formación de capilares sinusoides en la capa interna o de borde interno. La cuarta es la conexión y la penetrancia entre la arteria meningia media, que iba a ser su flujo también desde el periósteo hasta la porción interna o intrínseca de la capa interna o la capa de bordes celulares, que era la principal per se en la formación del hematoma. Y no solo estamos hablando ya de arteria, estamos hablando también de que se está formando linfagiogénesis subsecuentes al sistema linfático, tanto periosteal como meningo en las capas, que a su vez también está haciendo obstrucciones que nos pueden hacer pensar en por qué algunos pacientes tienen mayor acúmulo de sangrado por referentes a otros, sin tener en el lado atrofia, sin tener el lado antecedentes de anticoagulación, sin tener el lado nada. Esos son procesos inflamatorios. Entonces, tras lo que vemos esta lámina y estas explicaciones en ciertos puntos. El primer punto, los cambios estructurales en la capa dural. A la izquierda tenemos una dura madre tomada de un paciente control sano. A la derecha tenemos una dura madre con una capa capsular interna de un paciente con un hematoma subdural. Ahora, ingresemos a esta dura madre para ver qué está pasando intrínsecamente. Tenemos en cuenta 2 subgrupos. El primero es el grupo de una dura madre normal. El segundo es el subgrupo de una dura madre con un hematoma subdural crónico. Vemos en la primera parte que la duramadre constaba de las 3 capas, que es la perióstica, que está formada también a su vez por fibras de colágeno, pequeñas arteriolas y vasos intrínsecos de la arteria meningia media, la capa meningia que en algunas pautas es avascular, pero en realidad por estudios se ha demostrado que también tiene irrigaciones per se por las penetrancias desde los
ramos meningios superiores hasta la capa interna. Y la capa de células interna, que es una capa formada también por tejido conectivo. Aumentemos la magnificencia de esto y hacemos una tinción con hematoxilina y eosina y vemos cómo a su vez, cuando se forma un hematoma subdural, la capa intrínseca desde la perióstica hasta la capa interna ya se están viendo cambios. Vemos cómo a su vez se van haciendo alteraciones desde los procesos fibroconectivos y se van formando, como hemos comentado, un ramo intrínseco y una, entre comillas, aumento o una hiperplasia endoluminal de la arteria meningia media, que lo que se hace es que esto es subsecuente a la activación del factor del crecimiento del endotelio vascular, el óxido nítrico, las interleuquinas 8 y 6. Vemos de este proceso que era algo estructurado y con pocos vasos a una capa que aumenta su vasculatura, propicia y subsecuente a la arteria meningia media. Vemos en la segunda capa, que es la meningia, que en este proceso era con alteraciones microvasculares, ya como va disrumpiendo su formación helicoidal y van formando células con sinusoides, que a su vez van a ir aumentando en penetrancia los ramocomunicantes que vienen desde la capa perióstica. Y vemos también en la capa de células borde durales que ya estos ramocomunicantes arterioles se van aumentando y van haciendo una subcapa que va a formar muchos sinusoides y va a hacer la proliferación inflamatoria que va a traducirse en la formación del hematoma subdural. Esto nada más son los cambios que se están viendo en la dura madre en la formación de un hematoma. Ya vemos cómo el microambiente dural cambia, el microambiente vascular cambia y la formación de este hematoma cambia más allá de un proceso de disrupción venoso. Pero a su vez, utilizando unas tinciones especiales, se dieron cuenta de cómo se estaba produciendo la neovascularización en la capa interna. Esta es una dura madre normal, esta es una dura madre con la formación de un hematoma subdural crónico. Tomando como referencia la capa interna de células borde, las flechitas blancas, cuando se hacen tinciones con laminina, mostraban a su vez el número de vasos intrínsecos que se presentaban en un proceso vascular normal, en una dura madre normal. Es más, lo interesante, esta es una dura madre de un paciente que tuvo un trauma que fue mayor a 60 años, que tiene todos los antecedentes que consumió alcohol, que nos enseñaban a nosotros o nos enseñan a nosotros a pensar en un subdural crónico. Miren la cantidad tan mínima de regiones vasculares que presentan. El paciente, cuando desarrolla el hematoma subdural, ya vamos viendo que no hay alrededor de 7 8 vasculaturas. Se cuadruplica, se triplica la formación de nuevos procesos vasculares. Y se hizo una estadística que hizo una injerencia, perdón, significativa. Lo que quiere decir es que el proceso de neovascularización de la capa de células borde durales sí está implicada en la formación de la membrana externa y en la formación de los procesos inflamatorios para la subsecuente formación del hematoma subdural. Ahora, ya pasemos de tinciones. Vamos a microscopía electrónica con emisión de positrones. Esto es un borde dural sano, esto es un borde dural con características de formación de hematoma. Vemos a su vez que por la emisión de positrones también vemos un, una red enmarañada de vasos que tienen unas características clave. Tienen conjunciones internas intrínsecas, pero son permeables. Vemos la capa dural de células base del paciente con hematoma subdural y vemos también el cambio de la microvasculatura que se va precipitando. Y estos cambios de la microvasculatura que se van precipitando también aumentan en porcentaje de tiempo y de volumen. Y esto a su vez traduce en qué? En que las penetrancias y los ramos que vienen directo a la arteria meningia media también tienen cambios subsecuentes a la formación de esto, lo que atribuye mucho más el papel generador o papel trascendental de la arteria meningia media en la formación de los hematomas y en la recurrencia de estos. Pero a su vez vamos a ver algo.
Listo, hablamos de sinusoides, hablamos de vasos, pero con la misma microscopía electrónica a pequeños márgenes de 1 micrómetro, vamos a ver qué tipo de vasos se están formando a nivel de la capa de borde dural o de células de borde dural. En la izquierda que estoy mostrando aquí vemos una lámina en la cual se produce, se muestran las células con las uniones, las junction cell endotelias, que es las uniones de celulares endoteliales, que son normales en los procesos vasculares de esta borde de capa. Pero mismo vemos en la continua o en la lámina continua cómo estos vasos sanguíneos cambian por la formación de óxido nítrico, por la formación de factores de endotelio vascular, por la formación de interleuquinas, y no solamente cambian en número, cambian en morfología. En la primera parte vemos que vamos a encontrar sinusoides continuos que ya no van a tener la junction cell conjunction, que son las células de conjunción, pero también vamos a encontrar otro tipo de sinusoides fenestrados. Y vamos a encontrar otro tipo a su vez también de vasculatura y es sinusoidal, que no es una vasculatura normal en estas capas, sino son vasculaturas que se están viendo a nivel hepático, son vasculaturas que se están viendo a nivel de la región celular, que son brazos, pequeños vasos sinusoides, que lo que nos van a hacer es que sean más friables, con menos penetrancia, con más riesgo de microhemorragias y a su vez formando el ciclo conjunto de lo que es el ciclo burdo de la formación del hematoma subdural. Ahora, estas tinciones las estamos haciendo con lo que es unas tinciones especiales con fluoresceína y fluorescencia y vemos cómo esta es la capa perióstica dural y estas tinciones, vamos viendo, son las tinciones vasculares de los ramos de la arteria meningia media. Capa meningia o layer medial cap, que es la capa media, y el DBP, que es la capa de borde celular. Vemos cómo normalmente hayan vasos de la arteria meningia media que hacían penetrancias e iban a la capa borde. Pero en pacientes con alteraciones por hematomas subdurales se dieron cuenta de que aumentaba el número de ramos comunicantes, aumentaba el volumen de la arteria y aumentaba la consorcia de vasos sanguíneos de tipo continuo, fenestrado y sinusoidal. Todo esto que se hizo en estudios in vivo y in vitro también se tradujo una significancia estadística con cierto tipo de factores estudiados. Ahora vamos con la linfangiogénesis en la capa perióstica meningia en el borde interno. Vemos a su vez cómo se van formando los sprouts o loops, que son alteraciones del sistema linfático, que lo que va a traducirse es formaciones de enmarañados que van a disminuir esta traducción de sistema y van a aumentar los flujos AH. Los flujos AH son la cantidad de interleuquinas y de células promotoras del sistema de inflamación que se están dando a nivel de la capa dural en pacientes con hematoma subdural. Vemos cómo en el paciente normal son un conglomerado unificado, sin bordes libres, y vemos cómo el paciente con hematoma subdural se produce una linfangiogénesis, un reborde linfático no, un reborde del sistema linfático, y esto a su vez va a permitir el proceso inflamatorio que se está produciendo en la formación del hematoma subdural. Entendiendo la fisiopatología y vemos que, y viendo todo el papel arraigado de la arteria meningia media en la formación de nuevos vasos y en la formación del hematoma subdural y su recurrencia, nos hicimos ciertas preguntas con referente a la embolización de esta arteria meningia media. Y es, el abordaje que vamos a hacer de nuestros pacientes nos sirve más un acceso venoso, un acceso, perdón, transradial o transfemoral. ¿Hay algún cambio en estos? ¿Hay algunos procesos mejoras que otras? La otra pregunta es, sabemos que la arteria meningia tiene implicaciones anatomopatológicas, la formación del hematoma subdural. La pregunta que nosotros nos hacemos es, ¿tendrá implicaciones anatómicas en la selección de qué vasos vamos a nosotros a embolizar? La otra pregunta es, ¿existen ensayos clínicos que proveen evidencia para el soporte de esta ejerción o de implementar esta técnica? Y la otra es, ¿existen algunos consensos mundiales que nos den indicaciones para la embolización de la arteria meningia media en hematomas subdurales crónicos?
La primera pregunta que nos hicimos que fue si el acceso transradial versus transfemoral existía alguna diferencia significativa. Múltiples estudios han demostrado la comparación entre estas dos técnicas en las cuales en ninguno se ha encontrado estadísticamente significancia entre una y otra. Los estudios que muestran repercusiones en mejoría de tiempo, de consorcio de tiempo de hospitalización, de tiempo de recuperación, son estudios basados en la experiencia de cada centro y de cada neurocirujano endovascular en la cual realiza el procedimiento. Pero cuando lo traspolan y lo traslocan a la evidencia científica, no se ha mostrado significancia estadística entre una y otra técnica. Muestran riesgos relativos muy fluctuantes entre de 0,65 con referente a transradial, pero cuando uno hace la inferencia estadística vemos que esta pasa por el 1, lo cual no se vuelve estadísticamente significativo, a pesar de que este artículo que es muy interesante, que es el acceso transradial versus transfemoral, publicado en abril del 2025, que es una revisión sistémica y un metaanálisis de alrededor de 700 pacientes realizados, mostró que tenías tú 6,5 veces, entre comillas, más riesgo de tener alguna alteración si entras por vía transfemoral que por transradial, pero cuando uno lo toma con lupa, se da cuenta de que no hay una significancia estadística. Por consiguiente, siguiendo las guías, un estudio que base la inferencia estadística con significancia entre la toma transradial versus la transfemoral no ha demostrado. En estos momentos queda de la experticia del centro, el protocolo del centro y el protocolo del neurocirujano vascular. Ahora, la parte interesante es, hay algunas implicaciones anatómicas en las cuales nosotros vamos a seleccionar lo que es el territorio de embolización de la arteria meningia media y la respuesta es sí. Hay algunos estudios de neuroradiología que plasman una red line en cierto tipo de pacientes o de estructuras anatómicas. Las red lines se definen como aquellos territorios en los cuales nosotros hacemos alguna inferencia procedimental y puede conllevar alteraciones estructurales en pacientes. Esta red line, en un consorcio de estudios, trazó tres circuitos o tres comunicantes que tiene la arteria meningia media con los otros sistemas y con la correlación de la irrigación con ciertos pares craneales. Tomaron como referencia el circuito periorbitario, en la relación con el tronco inferolateral por el ramo cavernoso de la arteria meningia media y la interrelación de la arcada facial y el plejo timpánico. Esta línea arbitrariamente en algunos estudios se toma desde la porción inferior de la órbita hasta una oblicua hasta el borde posterior del triángulo del peñasco. A su vez, podemos observar cómo la arteria meningia media va ingresando por el agujero redondo menor o espinoso y a su vez va dando un ramo principal con un ramo petroescamoso, un ramo grande o común que da un ramo parietal y un ramo frontal. Esto se da alrededor del 70% de los pacientes, no siempre así. Pero siempre buscaron con la sustracción de tejidos la inferencia que iba entre el circuito pervitario, el tronco inferolateral y la arcada facial. Ya ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso en qué traduce? Eso traduce en esto. La primera relación que hay es con la arcada facial. Podemos observar en la lámina derecha cómo de la arteria maxilar interna va entrando la arteria meningia media. Esta a su vez da un petrosal branch, que es un ramo petroso. Este ramo petroso a su vez ingresa por el agujero que toma el nervio petroso superior o superficial mayor y conecta con lo que es el ganglio geniculado. Al conectar con este ángulo geniculado puede tener dos relaciones. Uno, con el nervio estatocústico por medio de arteria auditiva interna, que es rama de la AECA, o con el nervio facial con un ramo comunicante que viene de la arteria estilomastoidea. Este es el primer tramo, es la arcada facial y es el tramo que puede afectarnos tanto el nervio estatocústico, la porción estatocústica, el octavo par o el octavo nervio craneal, disculpen, y la porción facial en la salida por el agujero estilomastoideo. Pero el otro ramo que también puede verse afectado es este ramo comunicante. ¿Y es por qué? Porque el ramo petroso de la arteria meningia media a su vez también tiene correlación con lo que es la arteria timpánica superior y este a su vez también puede tener correlaciones intrínsecas con lo que es
el ramo de la arteria timpánica anterior e interactuar de una forma conjunta si nosotros la alteramos con todo lo que es la cadena de huesecillos y el complejo timpánico tanto semicircular como profundo. Esta es la respuesta de por qué tenemos que tener cuidado en la embolización proximal al ramo petroso. Es porque vamos a alterar esta comunicación y vamos a alterar también la función, puede ser posible del séptimo y del octavo. Con el tronco infralateral, me parece interesante esta lámina, que es un vestigio de un preparado anatómico cadavérico, en la cual se hace relación de lo que es la arteria carótida interna, el su segmento petroso con su rodilla posterior y anterior, el tronco infralateral con su ramo anterior que va hacia la fisura orbitaria con relación al tercero, cuarto, sexto y ramo B1 del trigémino. Su ramo intermedio anterior que se va hacia el agujero oval y tiene como inferencia relación con el ramo B2 del nervio trigémino. Y el ramo posterior del tronco inferolateral que también tiene relación y se va hacia la inferencia, disculpe, perdón, altera el ramo del agujero redondo mayor, este agujero oval que es con el ramo B2, B3, perdón. Pero también, ¿cómo es esto? Porque la arteria meningia media, a su vez, por el ramo cavernoso, hace comunicaciones con este tronco inferolateral y a su vez, si nosotros embolizamos este ramo, como podemos observar en las tres relaciones que están a nivel angiográfico, podemos hacerle daño a estos pares craneales y a estos sistemas. La relación entre arteria meningia media o meningoftálmica, esta es la gráfica más sencilla que encontré en el punto es por qué se puede hacer relaciones. Vemos que la arteria meningia media a nivel de embriológico tiene una comunicancia entre su ramo petroescamoso y frontal con un ramo esfenoidal, que a su vez comunica con un ramo lacrimal o con la arteria oftálmica, con la arteria carótida interna y con el tronco inferolateral. Cuando hay desarrollos normales en el 80%, este ramo esfenoidal sufre una transgresión y tiene una regresión, haciendo de que la arteria meningia media sea externa o no tenga relación con este tronco oftálmico lacrimal. El otro 10%, según inferencias anatómicas embriológicas, vemos que esta disrupción se da entre el ramo oftálmico y lagrimal, haciendo que la arteria meningia media tenga un ramo también lacrimal, y el menos porcentaje se da la inferencia en esta parte de disyunción, haciendo que la arteria meningia media también tenga relación con el tronco inferolateral, que es lo que está explicando más adelante. ¿Y esto en qué traduce? En que la arteria meningia media va a tener relaciones meningoftálmicas que va a tener diferentes espectros. Uno que puede tener una variante meningo recurrente que va a hacer que el tronco frontal salga del ramo lacrimal. Una variante completa que tenga relación completa con la rama oftálmica y lacrimal, y una variante meningoftálmica plena, que es que el ramo frontal y parietal es ramo, a su vez, de tanto de la arteria lacrimal como de la oftálmica. Entonces, no todos los ramos de la arteria meningia media pueden embolizarse. Por eso es que dentro de las indicaciones se tienen como referencia, son ramos un poquito más distales dentro de la bifurcación y de la red line que estoy mostrando. Pero esto también hizo que muchos estudios hicieran una clasificación o un grado de éxito o de éxito angiográfico en la embolización de la arteria meningia media. Y ellos lo dividen en 4 grados. Grade 0, que es grado 0, grado 1, 2 y 3. 1, no llega a embolizarse más del 25% de los ramos de la arteria meningia media que tienen relación con el hematoma subdural. 2, o perdón, 1, se emboliza menos del 50% del territorio de la arteria meningia media. 2, se emboliza entre el 50 y 75% de los territorios de la arteria meningia media, pero tiene una tasa de recurrencia mayor porque no se embolizan las colaterales que se están produciendo de la arteria del otro lado. Y la 3, se emboliza entre el 75 al 100% del territorio afectado por el hematoma subdural subsecuente a la arteria meningia media. Ahora, con referente a los ensayos clínicos que proveen evidencia en la implementación de esta embolización del hematoma subdural, podemos encontrar 3 grandes ensayos que son los que, leyéndoles a grosso modo, o leyendo en la literatura a grosso modo, mandan evidencia. ¿Por qué digo a grosso modo? Porque cuando uno empieza a leer ensayo por ensayo,
también tiene algunas alteraciones y unos conflictos de intereses que más adelante les voy a mostrar. El primero, que es el estudio Embolize, que es la embolización de la arteria meningia media con un sistema Onyx líquido en el tratamiento del hematoma subdural. Este lo que hizo fue enrolar 400 pacientes e hizo una aleatorización 1 a 1, en la cual el brazo quirúrgico plus era el que se hacía en cirugía más embolización con Onyx. Y el brazo control era el que se hacía solamente cirugía. Estos se rolaron entre el 2020 y el 2023. El primer, los primeros resultados de este estudio fueron implicados al principio del 2024, pero tiene algo interesante y es que en el apartado final, en notas del ensayo clínico, no es un resultado total, solamente es un resultado que se dio en el brazo de cirugía más embolización. El otro brazo control todavía hay algunos, no se han mostrado los resultados finales. ¿Y qué conclusiones o qué estudios hicieron ellos a su vez? Ellos mostraron que el primer resultado, el resultado primario de ellos, que era la recurrencia o la progresión en 90 días, hubo una reducción estadísticamente significativa de alrededor de 3 veces en la recurrencia que requieren los pacientes cuando nada más se le hace la cirugía con referente a cuando se le hace cirugía más embolización. Entonces, ellos dieron una significancia estadística que en sus resultados primarios, al momento de hacer la encuesta de resultados, que el uso de embolización más cirugía reduce en 3 veces el riesgo de recurrencia a 90 días. Pero miren que también es interesante, no solo embolización más cirugía. El otro resultado que ellos tuvieron fueron resultados en cuanto a seguridad del paciente. Mostró mejores tasas de eventos adversos con referente a la cirugía. Mostró ningún evento adverso relacionado con el uso del Onyx a los 90 días. Y con un resultado terciario de seguridad, ningún paciente en los 90 días, cuando se hizo embolización más cirugía, tuvo desenlaces neurológicos fatales o desenlaces discapacitantes neurológicos totales. El estudio MAGIC-INT, que es el manejo del hematoma subdural crónico o no agudo utilizando lo que es el DBT. ¿Qué hizo este estudio? Se llama MAGIC-INT porque literalmente es en pacientes con estudios chinos. ¿Ellos qué hicieron? Ellos también hicieron un ensayo clínico con dos grandes brazos. El primero es cohorte quirúrgica y el segundo es cohorte de observación. En la cohorte quirúrgica, a su vez, hicieron dos subgrupos que era al paciente que le hago cirugía solamente, al paciente que embolizo y le hago cirugía, y en la otra cohorte es al paciente que nada más embolizo sin haberle realizado cirugía y al paciente que observo solamente. A su vez, hicieron dos grandes grupos que fueron el grupo de tratamiento convencional, que es el paciente que le dreno por craniostomía o cranotomía el subdural, y el paciente que nada más lo observo. Y el subgrupo de embolización es el paciente que nada más le hago embolización sin haberlo operado y el paciente que lo opero y le hago embolización. ¿En qué tradujo este ensayo clínico? Ellos hicieron un resultado principal que fue la recurrencia sintomática o la progresión del hematoma subdural o la muerte en los 90 días. A diferencia del embolize, perdón, es que estos sí tuvieron el resultado final de los dos grandes brazos del grupo estudiado. Y a su vez definieron ciertas características como eran recurrencia, paciente sintomático y con progresión. Con recurrencia definieron como el grosor máximo superior a 10 milímetros o que el paciente se ha reintervenido en los 90 días que se hizo el estudio. Con pacientes sintomáticos, el paciente que aumentó la cefalea, tuvo deterioro cognitivo, tuvo alteraciones del lenguaje, tuvo alteraciones de la movilidad o tuvo inestabilidad. Y con progresión es el aumento del grosor del hematoma a pesar de la intervención. ¿En qué tradujo esto? En mejores resultados en los cuales el paciente que se le haga la intervención con embolización más cirugía o embolización sola tiene 4 veces menos riesgo de sufrir recurrencias, progresiones o alteraciones sintomáticas que el paciente, que el grupo control, que era el que se le hacía solamente cirugía
o el que no se le hacía nada. A su vez, un subgrupo de resultados secundarios mostraron con estadísticas significativas que los pacientes que reaccionaban mejor a la embolización más la cirugía eran aquellos pacientes que en la cirugía previa no se le hacía craniostomía, sino se le hacía craneostomía debido a que era más líquido el hematoma, o que tenían traumas conocidos, o que no tenían alteraciones de consumo de anticoagulación, o que no tenían tan desviada la línea media. Y en el subgrupo terciario de resultados, los pacientes del grupo control o el grupo embolizante mostraron que tienen 5 veces menos riesgo de sufrir desenlaces severos a 90 días. Pero miren también que este subgrupo también mostró es cirugía más embolización. El subgrupo de embolización solamente se metió en el grupo de cirugía más embolización. O sea, no están mostrando embolización sola versus cirugía sola. El STEM, que es el Standard Manager más Adjunctive Middle Manager Arterial Embolización, que es con SQUID. Él enroló 310 pacientes que también hizo dos cohortes parecidas. Grupos controles de los cuales hacían embolización más cirugía, embolización sola, cirugía sola y ningún manejo. Estas a su vez mostraron tasas de fallo mucho más grandes que los otros estudios, alrededor de 3 veces más riesgo de tener fallos a 180 días que el grupo que se le hacía embolización más cirugía. Y el grupo a su vez que se le hizo nada más cirugía, sin embolización, observación solo, tuvo alrededor de 6 veces más riesgo de recurrencia de progresión o desenlaces neurológicos fatales a los 90 días. Pero ¿cuál es el criterio que uno dice que es de conflicto de intereses? Esta es una tabla que me pareció bastante interesante mediante la realización de estos 3 estudios. ¿Por qué? Porque las compañías que patrocinaban estos estudios era el grupo de Squid, la compañía de Val, que es una compañía que tiene como referencia de base uno de sus productos, que es el Squid. Medtronic con el Onyx y Cerenovus con el MBCA. O sea que en realidad hay que hacer ese análisis post-hoc porque existen, entre comillas, ciertos conflictos de intereses con estos ensayos clínicos. Cosa que no lo mencionan los ensayos clínicos a gran escala, sino mencionan en la parte final de otros apartados. Los 3 mencionan eso en otros apartados, no lo mencionan en su panel gigante. Y ahora, con referente al consenso y al consejo o al consenso de lo que es la embolización de la arteria meningia media con referente al manejo del hematoma subdural, vemos que en el 2024 salió un preproyecto que ya fue formulado en la revista Brain Spine, que hizo un consenso en los cuales se hacían las predilecciones de cuándo uno tenía que hacer la embolización del hematoma subdural. Y se basó en los estudios de ensayo clínico, en la recurrencia de los hematomas, en otros estudios en uso de la embolización del hematoma subdural crónico, y ahora hicieron 3 grandes grupos. Pacientes sintomáticos o pacientes urgentes hay que operarlos. Ellos establecieron ese patrón. Entonces ellos dijeron, ¿cuál paciente se le hace tratamiento de nuevo? ¿Cuál paciente se le hace tratamiento por recurrencia? ¿Y cuál paciente se hace tratamiento por recurrencia más cirugía? ¿Y qué hicieron ellos? Hicieron un algoritmo bastante interesante en los cuales se planteó 2 grandes grupos. ¿Cuándo embolizo de nuevo? ¿Cuándo embolizo recurrente? Cuando el paciente ingresa de nuevo un hematoma subdural y tiene desviación de línea media mayor a 5 milímetros, tiene déficit neurológico instaurado, tiene disminución del Glasgow, por evidencia científica mencionan que se debe hacer cirugía. Si este paciente a su vez tiene una edad mayor a 80 años, algunos estudios plantean 85, asociada al uso de anticoagulantes, miren que no es antiagregantes, anticoagulantes, o tenga un asa demasiado alto o el riesgo-beneficio de operarlo es mucho mayor al momento de que tendría un riesgo mucho más alto en mortalidad, ellos plantean que se debe hacer la embolización de la arteria meningia media para el consenso de estos hematomas en un paciente de nuevo. En un paciente recurrente, miren lo que cambia esto. ¿Por qué nos cambia esto? Porque ya se plasma que en un paciente recurrente que necesita una intervención de urgencia, se haga si no necesita ninguna intervención, se maneja conservadoramente. Pero si necesita una intervención en la cual tenga alteración de la línea media, disminución del Glasgow, necesidad de cirugía de urgencia, ellos plantean algo.
opérenlo y después embolícenlo. Hacen la conjunción de las dos. Si vemos que la cirugía, el riesgo es demasiado grande, ellos plasman, embolícenlo. Pero ¿por qué las cirugías de urgencia no se pueden hacer con embolización? Porque los resultados se han demostrado entre los primeros 7 días a los 6 meses de regresión. Algunas guías y consorcios mundiales, principalmente los americanos, plasman tomografías de control al segundo y al cuarto mes. Que si no hay deterioro neurológico clínico, no se le haga ninguna tomografía porque van a haber permanencia o van a haber persistencias de estos hematomas. Pero ya tenemos a quién le vamos a hacer la embolización. ¿Qué estudios nos los avalan? ¿Qué implicaciones anatómicas tiene esta embolización? ¿Por qué se debe hacer esta embolización? Ahora, ¿qué predictores clínicos e imagenológicos tienen de falla? Este es un estudio interesante que se hizo en 673 pacientes embolizados, en los cuales plantearon predictores tanto clínicos como geográficos. Y ellos mostraron dos grupos. Predictores de fracaso de un paciente desde el punto de vista clínico embolizado. Uno, que tengan consumo de anticoagulación por Rivaroxaban, por Apixaban, por Dabigatran, por warfarina, por más de 2 meses continuos, sin tener INRs previos. Dos, que el diámetro de la arteria meningia media sea menor a 1.5 milímetros. Y tres, que se use en vez de líquido embolizante, partículas. Para ellos, aumentan la tasa de fallo clínico. Y el fallo clínico es aquellos pacientes que no mejoran sintomatología y que progresan en la alteraciones neurológicas. El fallo imagenológico, ellos dicen que se haga embolización de solo un ramo, o sea, un grading MMA embolizing de 0 o 1, que se haga un cateterismo supraselectivo, que tenga una desviación de línea media mayor a 7 milímetros y que también el diámetro de la arteria meningia media sea menor a 1.5. Con esto también tenemos factores de predicción para, entre comillas, nosotros ver qué pacientes nos pueden hacer fallo clínico y fallo imagenológico subsecuente a la embolización. Y esto es lo que teníamos para el día de hoy. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna pregunta, algún comentario? La doctora Gina, que fue mi tutora, muchas gracias por ser mi tutora y por guiarme en este proceso de la embolización de la arteria meningia media, porque me pareció algo que la verdad no tiene una connotación tan marcada de la fisiopatología y siempre he connotado a las venas puentes, pero me hizo abrir los ojos y a verlo de forma distinta. ¿Sí, buenas? Bueno, ¿alguna pregunta del público? ¿Alguna duda? Gina, ¿han tenido alguna, buenas noches, disculpen, ¿han tenido alguna complicación ustedes en unas embolizaciones con las anastomosis que a veces pueden haber? Bueno, como muy bien describió el doctor Boris, hay un parámetro importante a la hora de hacer las embolizaciones y es tomar esa línea imaginaria que va hacia la base craneal y tratarse de ir lo más distal. Incluso en algunos momentos tienes que usar varios microcatéteres. Me ha pasado que si quiero ir hacia la parte frontal, utilizo un micro y luego si quiero ir hacia la parte parietal, utilizo otro. ¿Por qué hago el comentario? Porque más proximal yo podría coger las dos ramas con un solo microcatete, pero me acerco más a esa línea de peligro que describió el doctor Boris, donde hay anastomosis y aumento el chance de una comunicación de pronto con la oftálmica, un compromiso de la arcada facial. Entonces, la estrategia está según la anatomía de cada paciente, irte lo más distal y si se necesita utilizar varios microcatéteres. La verdad, hasta el momento no hemos tenido complicaciones, pero como dice el doctor Espinosa cuando estaba con nosotros en neurodinamia, entre más cirugías hagas, más cerca estás de tu próxima complicación. Y eso aplica para todos los presentes. Él siempre nos decía eso. Pero bueno, en el momento no se han presentado, doctora Pino.
Ok, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario, jóvenes? Bueno, mientras piensan en sus preguntas, felicitar al doctor Boris. Charlamos antes de la presentación y yo le solicité que hiciera una revisión bastante amplia como la hizo de la parte de la fisiopatología. Nosotros nos formamos con la educación de que el hematoma subdural se debe a la ruptura de las venas fuentes y creo que nos queda bastante ampliamente explicado que existe una participación importantísima en los fenómenos de neoangiogénesis eh, provenientes de la irrigación y de la vasculatura de la arteria meningia media. Es por eso que ella toma un papel protagónico, como está demostrada la neoangiogénesis, toma un papel protagónico en el tratamiento del hematoma subdural. No solo un buen acto quirúrgico en manos de un neurocirujano experto va a asegurar la posibilidad de que no haya recidivo. Entonces, la embolización de la arteria meningia media hace parte del complemento en aquellos casos en que hay recurrencia o la primera línea de escogencia, por ejemplo, en un paciente anciano anticoagulado que no tiene desviación de línea media, que no tiene una focalidad, pero que sí tiene una colección importante, en donde la craneotomía de pronto no es la opción que tú buscas por las comorbilidades, es una excelente alternativa a la embolización de la meningia, al ser un procedimiento corto, mínimamente invasivo, y que con el estar antiagregado, anticoagulado, incluso trombocitopénico, que son contraindicaciones de la cirugía abierta, para nosotros los vasculares no son contraindicaciones. Incluso el límite más bajo de plaquetopenia que nosotros nos podemos permitir es de 50.000 plaquetas. Hasta 50.000 plaquetas, ese es mi límite inferior. De allí puedo hacer mis tratamientos endovasculares. Y yo sé que 50.000 plaquetas para cirugía abierta ya es un paciente que se sale de esa opción. Con nosotros no hay ningún inconveniente. Entonces, por eso en pacientes con púrpura, trombocitopenia o anticoagulado, con cualquier tipo de discrasia sanguínea, la técnica de la embolización de la meningia te podría ganar tiempo, te podría servir como la opción terapéutica ideal si decides no operar, o te sirve como complemento en el caso de que quieras manejar una recurrencia. El otro aporte de la embolización es cuando hay colecciones bilaterales. En las colecciones bilaterales, también en el mismo acto quirúrgico, tú puedes embolizar ambas meningias. Incluso hay a veces aportes por la temporal superficial y podrías embolizar ambas meningias y la temporal superficial que tenga un poquito más de compromiso y también logras un adecuado control de las colecciones subdurales. ¿Algún otro aporte, alguna otra pregunta? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias, doctora Gina, por su tiempo. Muchas gracias, doctor Bellido. Muchas gracias a los asistentes. Y nos vemos en la siguiente charla. Un placer. Agradeciéndole a ustedes la invitación, felicitándote de nuevo, doctor Boris, y a la doctora Piña por ese ímpetu y esa energía que siempre nos contagia para mantenernos actualizados. Entonces, hasta una próxima sesión. Gracias.